I'm gonna fight 'em all. A seven-nation army couldn't hold me back. Pues los miércoles hablamos de salud, pero también hablamos de justicia. Lo hacemos con Daniel López Vivas, que como siempre ya saben es nuestro abogado de cabecera. Hemos estado estos días hablando de divorcios, de separaciones, de custodia compartida, de anulaciones o nulidades, en fin, grandioso, enorme y tremendo mundo de del mundo de los mayores, ¿no? Aquí estamos para explicarlo todo un poquito más. Bueno, hoy divorcio, la custodia compartida, ¿no? Que es uno seguramente de los, no sé si de los puntos de roce, donde hay a la hora de separarse, ¿no? Hombre, claro que es uno de los más importantes. Siempre para los padres es muy importante estar con sus hijos, entonces claro, es una situación muy delicada. ¿Quién se queda con el niño? Regímenes de visitas y demás. Sobre todo porque habitualmente son menores y bueno, tienen que estar por encima de todo, como explicaba la semana pasada efectivamente Daniel, el niño por encima de todo. Así es que eso, recuérdenos qué es la custodia compartida de la que nos hablaste la semana pasada. Pues como ya decía, la custodia compartida es la situación mediante cada uno de los padres, mediante la cual cada uno de los padres que está separado o divorciado de su pareja vive con su hijo durante un periodo de tiempo. Es decir, en la custodia compartida ambos progenitores se encuentran en una posición de igualdad respecto de las visitas del niño. Sigue siendo un sistema minoritario, porque como ya comentaba el otro día, aproximadamente 3 de cada 4 custodias no son compartidas, sino que se conceden directamente a la madre. Se le concede a la madre la custodia del niño, es decir, el niño vive con la madre, y al padre se le otorga un régimen de visitas más o menos completo, es decir, puede visitar al niño en ciertos momentos. Es lo que, como ya explicaba el otro día, se llama custodia monoparental, que es este concepto tan rimbombante, y que desde que se aprobó la ley del divorcio en el año 1981, pues ha sido el sistema que se ha ido aplicando de manera preferente. Y dentro de esta custodia compartida, ¿cuál es la más común? Ya lo decía la semana pasada, pero conviene repetirlo, puesto que es un tema importante. La custodia compartida más común es la semanal. De esta forma, el menor reside por semanas alternas, de lunes a lunes, con cada uno de sus progenitores, con recogida y entrega en el centro escolar, es decir, una semana con el padre y otra semana con la madre. Durante la semana se establece un día de visitas intersemanal en el que el niño se queda a dormir con el progenitor al que no le haya tocado esa semana. Este modelo de custodia compartida semanal es el modelo más habitual, pero como ya hemos dicho, en estas cuestiones siempre preside el interés del menor, es decir, se acuerda lo que es mejor para el niño, por lo que algunas veces, por ejemplo, en vez de custodia compartida semanal, se acuerda mensual, es decir, un mes con cada uno de los progenitores. O, por ejemplo, en algunos casos se ha llegado a establecer incluso que los niños vivan siempre en la misma casa, siendo los padres de manera alterna los que se van turnando para entrar a vivir en esa casa. Bueno, ¿por qué por qué es tan polémica la custodia compartida? Principalmente, pues es un cambio radical en el sistema de custodia que se venía imponiendo desde que se aprobó la ley del divorcio hace 40 años. Mira, la semana pasada hablé de las cifras del año 2012, he tenido acceso a las de 2013 y ya se va apreciando un incremento sustancial en la custodia compartida, en las custodias compartidas que se van concediendo en los juzgados. Así, en 2012 solamente un 9% de estas eran compartidas, mientras que en el 2012 esa cifra ya ha subido hasta el 17,9. 2013, ¿no? Sí, es decir, prácticamente estamos hablando de que se han duplicado, por lo que se puede decir que es una figura cada vez más implantada en la sociedad. Este sistema de custodia compartida, pues lógicamente, como casi todos los cambios legales, como venimos diciendo en este programa, en el que nos gusta explicarle a los oyentes no solamente los cambios que se hacen, sino por qué se hacen, pues viene influenciado por los cambios que ha habido en la sociedad española. Es decir, por ejemplo, en mi caso particular, que tengo 5 hermanos, se puede decir que mi padre prácticamente en su vida nunca llegó a cambiar ningún pañal. Es decir, por la distribución de las tareas del hogar que había hace décadas, hace 20, 30 años, prácticamente los hombres no intervenían en el cuidado de los niños. Ahora eso ha cambiado y hay muchos padres que actualmente cuidan a sus hijos en total igualdad de condiciones con las madres. En esos casos es obvio que resulta injusto que prácticamente por norma, ya decimos aproximadamente 3 de cada 4, se le otorga la custodia a la madre. Es decir, estamos hablando de que puede ser muy injusto que en casos en los que tanto el padre como la madre cuidan al niño en condiciones de igualdad, el padre solamente pueda tener a su hijo durmiendo en casa fines de semana alternos. Esta problemática que ha habido en la sociedad pues ha venido principalmente
Avalada, ¿no? Avalada por las asociaciones de divorciados. Es decir, muchas asociaciones de divorciados han salido a la calle y han empezado a manifestarse en ese sentido. Es decir, que muchas veces es injusto que el padre por norma no pueda tener la custodia de los niños. ¿Está regulado actualmente? Pues sí, mira, la custodia compartida está regulada en el Código Civil, que es una normativa de ámbito estatal, como todos sabemos, es decir, que afecta a todo el país. Y en ese Código Civil se habla de que no es la regulación preferente, puesto que solo se puede conceder en ciertos casos, principalmente cuando hay acuerdo entre los padres. Sí es cierto que ha habido un intento de regularlo más a fondo, ya que el gobierno de Rajoy empezó la tramitación de un anteproyecto de ley para tratar este tema, pero lo cierto es que sí que hubo debate parlamentario, pero nunca ha llegado a aprobarse, es decir, se ha quedado en el tintero. Y lógicamente las Cortes ya están disueltas, por lo que es obvio que en esta legislatura no se va a aprobar. A nivel nacional, como ya digo, y para poder interpretar correctamente ese Código Civil, pues hay que acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha dictado numerosas resoluciones en ese sentido. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Pues ha matizado el concepto de excepcional que se le da a la custodia compartida en el Código Civil, por lo que si bien actualmente no es un sistema preferente, tampoco se tienen que dar unas circunstancias, digamos, excepcionales para que se pueda conceder. En la práctica ya es más habitual, ¿no? Sí, excepcional. Sí. De hecho, ese incremento que ya he dicho del año 2012 al año 2013 se debe, entre otras cosas, a que hay comunidades autónomas que han querido ir más allá y establecer la custodia compartida como sistema preferente. Así, comunidades como Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra tienen normativa que así lo establece. Lógicamente es normativa autonómica, por lo que solamente afecta a esas comunidades. Sí. Aquí en Extremadura no tenemos ninguna normativa de alcance autonómico que regule esa cuestión. He estado buscando en Internet la opinión de Fernández Vara al respecto para saber si se va a redactar algún tipo de normativa ahora con el gobierno que ha entrado desde las elecciones de mayo, pero la verdad es que no he encontrado nada. Desconozco cuál es la opinión de Fernández Vara y del PSOE de Extremadura sobre esta cuestión. Pero es una idea que, por lo que me dice, se va extendiendo por todo el territorio, ¿no? Sí, se va extendiendo, ya digo, y si hubiera acabado la tramitación parlamentaria del anteproyecto que menciono, pues estaríamos hablando de que a nivel nacional ya sería el sistema preferente la custodia compartida. Bueno, nada, estaremos atentos. Bueno, pues nada, vista esta legislación con la que contamos actualmente, ¿en qué casos se suele conceder o denegar esta custodia? Aquí en Extremadura, que no tenemos esa ley, vamos, ese sistema. Pues mira, Vicente, en vía amistosa, es decir, cuando hay acuerdo entre los padres, se concede sin ningún tipo de problema. El problema viene, lógicamente, que pasa habitualmente, que cuando la petición viene solamente a cargo de uno de los padres, es decir, no hay acuerdo entre ellos, uno quiere y el otro no. En ese caso tiene que haber un informe favorable del Ministerio Fiscal, debiendo tener en cuenta, lógicamente, para que haya ese informe favorable, aparte de todas las condiciones que ahora más adelante comentaré, que lógicamente ninguno de los progenitores puede estar incurso en un procedimiento penal, bien por violencia doméstica o por violencia contra los hijos. Si se da ese requisito, obviamente sí, no se puede, no va a haber nunca ese informe favorable del Ministerio Fiscal. Como ya digo, es decir, si hay acuerdo, se concede sin ningún problema. Si no lo hay, el Ministerio Fiscal tiene que estimar que es lo más favorable para el niño. ¿Y qué criterios sigue el juez? Pues mira, en estas circunstancias, pues hay que seguir bastantes criterios. Estamos hablando de un tema muy delicado, como es con quién va a pasar un niño, con quién va a vivir ese niño durante varios años. En primer lugar, por ejemplo, hay que tener en cuenta la relación entre los progenitores. Es decir, por mucho que estén separados o divorciados, es básico que los padres se lleven bien. Estamos hablando de que el niño habitualmente va a estar cambiando de casa, va a haber que llevarle al colegio, que llevarle a actividades extraescolares, a cumpleaños de amigos. Es decir, requiere que haya mucha compenetración en los padres, cosa que los jueces tienen que apreciar. Igualmente también hay que estudiar si los padres tienen problemas económicos o si esta circunstancia de que esté cambiando el niño habitualmente de casa puede provocarle cierto desarraigo. Es una cuestión importante y que también hay que acreditar en estos casos. Igualmente, la edad de los niños es una cuestión que influye, puesto que se entiende, o al menos así lo dicen los expertos, que niños de 6 o 7 años, es decir, cuando son menores de 6 o 7 años, se entiende que no se debe conceder la custodia compartida, que no conviene separar a los niños de la madre en edades tan tempranas, con lo cual, cuando son, ya decimos, niños menores de 6 o 7 años, no se suele conceder la custodia compartida. También es un requisito fundamental que los progenitores residan en la misma ciudad. Es decir, lo que se pretende con la custodia compartida es que los niños sigan viendo a sus padres la mayor parte del tiempo y que sus hábitos de vida sufran las menores alteraciones posibles. Pues ya digo, es imprescindible que los progenitores vivan en la misma ciudad. También hay que ver si se da la circunstancia de que son los hijos los que cambian de residencia, es decir, como ya hemos dicho, por ejemplo, una semana con el padre o con la madre, que es lo más habitual, que es lo más habitual.
se exige que los dos progenitores tengan una residencia apropiada, es decir, que el niño tenga su cuarto, que tenga sus condiciones para estar bien atendido y demás. También influye la opinión de los menores a través de las entrevistas que se suelen llevar a cabo en el gabinete psicosocial del juzgado. El gabinete psicosocial está formado por trabajadores sociales, psicólogos y demás, que suelen ser los que entrevistan a los niños, ¿de acuerdo? Se hace todo de una manera, digamos, muy informal, lógicamente para que al niño le dé menos impresión de esas circunstancias, es decir, tener que hablar con unos profesionales ajenos a su familia de estas situaciones. Otra cuestión que se tiene en cuenta, pues, es la disponibilidad de los padres. Todos sabemos que actualmente los horarios de trabajo son de lo más diversos. Puede haber situaciones en las que un cónyuge sí que tiene un horario bueno, que puede atender a sus niños, mientras que otro no. Esta circunstancia también la va a tener en cuenta el juez a la hora de otorgar la custodia compartida. Y luego, otra circunstancia que la he puesto en último lugar, pero también es muy importante, que es el cumplimiento de las obligaciones de los padres de la forma que lo hayan hecho anteriormente. Es decir, es importante que ambos progenitores hayan cuidado de sus hijos anteriormente. Si uno de ellos, digamos, siempre ha tenido una actitud más pasiva, es decir, que ha intervenido menos, va a ser difícil que en el momento de la separación o el divorcio le otorguen la custodia compartida. Bueno, muchos requisitos, sin duda importantes. Esto imagino que requiere un estudio a fondo por parte de los jueces, que no vale un poco la palabra, ¿no? Como ya he dicho, estamos hablando de un procedimiento muy, muy delicado y, lógicamente, requiere un estudio a fondo por los jueces. No es como otro tipo de procedimientos que con aplicar una sencilla norma se puede saber quién es el culpable. Aquí no, aquí hay que ir directamente al caso concreto. Por ejemplo, para que lo entiendan los oyentes, en un accidente de tráfico está claro que quien se salta un stop pues va a ser el responsable prácticamente siempre. En estos casos, lógicamente, no es así. Cada familia es un mundo. Muchas veces es difícil saber lo que ocurre dentro de una casa de puertas para adentro, sin contar con que se están tratando, lógicamente, asuntos que afectan a niños pequeños. O sea, que es que me consta que los jueces en estos casos son especialmente cautelosos en el estudio de estas causas. Bueno, ahora ya como abogado, que siempre nos gusta, es pedirte tu opinión sobre la custodia compartida. Pues mira, Vicente, bajo mi punto de vista, es un sistema que, lógicamente, como ya hemos dicho, requiere que se dé ciertas circunstancias y requiere mucha implicación de los padres. Pero cuando esas circunstancias se dan y esos requisitos se cumplen, yo entiendo que puede causar que los perjuicios que el divorcio causa sobre los niños, pues que se den en menor medida. Esos perjuicios, pues a veces es que se ven a simple vista. Se suelen manifestar, pues, por ejemplo, en una fuerte bajada de rendimiento académico de los niños e incluso en fuertes problemas de conducta. Es decir, los niños sufren muchísimo esta situación. Lo notan, evidentemente. Sí. Ha roto sus lazos familiares, que es lo principal para un menor, claro, efectivamente. Efectivamente. Esta, lógicamente, es mi opinión personal, porque si nos metemos en Internet hay estudios psicológicos de todo tipo, tanto a favor como en contra. Hay incluso algunos que llegan a hablar del síndrome de los niños maleta. Es decir, se refieren a los niños maleta por la circunstancia que ya decimos de que, de casa, ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente, semanalmente los chavales van cambiando de la residencia del padre a la madre, del madre al padre. Y, lógicamente, también le puede dejar ciertas huellas psicológicas. Yo, por lo que veo diariamente, siempre he entendido que para el crecimiento integral de los niños es fundamental que puedan contar con sus dos progenitores de manera continua, no solamente fines de semana alternos. Desgraciadamente, muchas veces los abogados los encontramos y sobre todo cuando vemos estos informes del gabinete psicosocial que he dicho, es decir, donde se entrevista a los niños, pues que los padres, desgraciadamente, los utilizan como arma arrojadiza en el divorcio. Es decir, es muy habitual que un padre malmeta al niño contra el otro, le diga, pues tu padre es tal, tu madre es cual. Y esas circunstancias no hacen ningún bien. Entiendo que muchas veces es difícil que los padres olviden las rencillas personales que tienen entre ellos, pero para los oyentes que se encuentran en esta situación, en esta desgraciada situación y triste situación, lógicamente, que es ver cómo su familia se rompe, me gustaría aconsejarles que tienen que intentar olvidar esas rencillas y tener claro que su objetivo tiene que ser el bienestar del niño. Es decir, hay que intentar que ese divorcio de los padres marque lo menos posible la vida del niño. Y entiendo que, ya digo, los padres que me estén escuchando, que por favor intenten que esa sea su directriz, porque hay que intentarlo, hay que intentar que así sea. Cuestiones que ha puesto Dani encima de la mesa, que seguramente a todos les serán muy conocidas, porque si no están pasando por él, que no tienen por qué, seguramente tengan alrededor familiares, amigos que sí estén o hayan pasado por esta situación y hayan vivido un poco lo que pasa con esos chavales. Custodia compartida es el tema de hoy. Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. Muchas gracias, como siempre. Buena semana. Para ti también, Vicente. Hasta luego.